Hola queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a un estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar haciendo el capítulo número 6. En la escritura el número 6 significa el hombre sin Dios. Aquí el Señor Jesucristo va a abrir los sellos y es importante saber que los sellos no tienen orden cronológico con respecto al tiempo. El orden que ellos tienen es un orden de importancia. ¿Cuál sello? El primer sello es el más importante, el que nos va a revelar lo más importante de la palabra de Dios que debemos saber para este tiempo del fin. Los primeros 5 sellos no están en orden cronológica con respecto al tiempo, pero el sexto y el séptimo sello sí se alinean con la sexta y la séptima trompeta y la sexta y la séptima copa, formando así dos números, 666 y 777, es decir, sexto sello, sexta copa, sexta trompeta, séptimo sello, séptima copa, séptima trompeta, 666 y 777. Aquí vamos a aprender que el 666 siempre viene antes de 777. Entonces vamos a aprender que el anticristo va a venir en el sexto sello, la sexta copa y la sexta trompeta, formando así el 666. Estos sellos van a revelar las cosas que van a estar sucediendo justo antes de la segunda venida del Señor, es decir, en la última generación. Y ¿saben una cosa, hermanos? Estamos en la última generación, nosotros somos la última generación. La Escritura le llama la generación de la higuera. Eso está en el libro de Marcos capítulo 13. La generación de la higuera o la última generación comenzó en mayo de 1948, cuando Israel nuevamente se convirtió en una nación soberana. Desde allí comenzó la generación de la higuera. Fíjense ustedes, ya tiene 73 años esa generación. Y esa es la última generación. El Señor Jesucristo dijo, no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas. Todas las señales antes de su segunda venida tienen que cumplirse en esta última generación. Y nosotros somos esta última generación. De modo que es muy importante saber lo que va a pasar en esta última generación y estos sellos nos van a revelar eso. Entonces, para recalcar, los sellos no tienen orden cronológica con respecto al tiempo. Entonces, el primer sello que vamos a ver es el más importante. Vamos a ver qué nos revela este primer sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ven que no dice el primer sello, sino uno de los sellos, indicando que no tienen orden cronológica, sino orden de importancia. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Voz de trueno significa que es algo que no podemos escaparnos de esa voz, o sea, es tan poderosa, tan fuerte que no puede pasar desapercibida. Entonces este mensaje tenemos que escucharlo, porque la voz es fuertísima, como un trueno. Cuando suena un trueno, lo escuchamos y hasta nos hace temblar. Esa es la simbología que estamos usando aquí, un mensaje que es tan poderoso que tenemos que escucharlo, no lo vamos a poder pasar por alto. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, símbolo de paz, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete tenía una corona, que significa que venía a reinar. Pero, ¿quién es este jinete? Muchos dicen que es el Señor Jesucristo. Yo digo que no lo es, y Dios mismo lo va a revelar, que no es el Señor Jesucristo. Este es un farsante. Es el anticristo que viene a hacerse pasar por el Señor Jesucristo. Por eso viene en un caballo blanco. El Señor Jesucristo también vendrá en un caballo blanco. Ustedes pueden leer eso en Apocalipsis 19. ¿Y qué tenía este jinete? Tenía un arco. No tenía un arco iris que rodea el trono de Dios, la gloria de Dios. Tenía algo ficticio, algo, digamos, una falsificación de lo que es la gloria de Dios. Quiero llamarles la atención sobre esta palabra traducida arco. Es la palabra griega toxón, del G5115,
Y esta palabra significa un lazo, como de la tela más sencilla, más barata, o sea, una falsificación de lo que es el arco iris, que representa la gloria de Dios, que rodea el trono de Dios. El hecho que vienen en un caballo blanco, este jinete, significa que va a traer paz, va a traer amor, va a traer religión, prosperidad. Y todo el mundo va a ser engañado porque va a creer que Él es el Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesucristo también vendrá en un caballo blanco. ¿Ustedes saben contar? ¿Cuál viene primero? ¿El 7 o el 6? El 6, exacto. Aquí vemos el 6 apareciéndose en la escena como el Mesías prometido. Pero este es un falso, este es el anticristo, hermanos. Pero hermano, a mí me enseñó mi pastor que Cristo vendrá primero a llevarnos al cielo. ¿Sí? Pues te mintió. Te ha mentido tu pastor. Vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y ahí vamos a descubrir que Jesucristo no vendrá primero, que el anticristo vendrá primero antes de reunirnos con Jesucristo. Entonces, abramos nuestras Biblias. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pongan mucha atención, hermanos, porque esto es totalmente diferente a lo que están enseñando allá afuera. Muchos pastores falsos, muchos predicadores falsos están predicando un rapto secreto, que vamos a irnos al cielo, que el Señor va a venir primero, antes de la gran tribulación, que vamos a escapar la gran tribulación y el anticristo. Todo eso es una mentira grande. Vamos a leer, entonces dice, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿De qué se está hablando aquí? De la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo nos reuniremos con el Señor Jesucristo? ¿En un rapto secreto antes de la segunda venida? No, eso no dice esta escritura. Dice, a la venida del Señor. Ahí es cuando nos vamos a reunir con el Señor Jesucristo. Continuemos, versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No dejes que nadie te engañe, ningún supuesto apóstol de Dios, enseñándote que Cristo puede venir hoy mismo, en cualquier momento, que su venida es inminente. Aquí dice todo lo contrario, aquí dice otra cosa. Vamos a seguir leyendo. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuándo será el día del Señor? El día que el Señor regrese a la tierra por segunda vez, comenzará el día del Señor, los 1000 años de reino del Señor. Un día es como 1000 años, como dice 2 de Pedro 3:8, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? La venida del Señor y nuestra reunión con Él. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué tiene que venir primero? La apostasía. Eso significa el abandono inmediato de la fe en Cristo. Así, ¡pum! Creíste en Cristo y por adorar al anticristo ya no crees más en Cristo. O sea, tú mismo vas a creer que estás adorando a Cristo, pero Dios sabe que tú no estás adorando a Cristo, sino a un falso Cristo. Vas a estar engañado, hermano. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo hay uno, solo hay un hijo que ha sido sentenciado a la muerte eterna, Satanás. Eso está documentado en Ezequiel 28, versículos 18 y 19. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí leemos que el diablo ya hace esto. ¿Ustedes leen algo en futuro aquí? ¿En tiempo futuro? Yo no. Todo es en tiempo presente. Pablo está diciendo, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién hace eso? El diablo. Él es el hijo de perdición que se va a manifestar. ¿Y cuándo se va a manifestar? Antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces, ¿quién viene primero? ¿666 o 777? Porque en el 777,
que es la séptima trompeta, séptima copa y séptimo sello, vendrá el Señor Jesucristo. Pero en el sexto sello, sexta copa y sexta trompeta, vendrá el anticristo o el en lugar de Cristo, el que viene a hacerse pasar por Cristo. ¿Sabes contar, hermano? ¿Cuál viene primero? Dime tú, ¿6 o 7? Claro que sí, el número 6 viene primero. Entonces no dejes que nadie te engañe y que te diga que Jesucristo vendrá primero a llevarnos al cielo, porque no es verdad. Es una mentira. ¿Vas a creer la mentira? ¿Te vas a dejar engañar? Espero que no. Entonces, aquí tenemos el primer sello, que es un sello en orden de importancia. Es el más importante y nos enseña una gran enseñanza. ¿Qué revela este primer sello? Que el anticristo vendrá primero. El anticristo vendrá primero, así como lo enseña 2 Tesalonicenses 2. Cristo no vendrá primero. Satanás es el anticristo y él vendrá primero. Él es el que se va a manifestar aquí en la tierra, haciéndose pasar por Dios. Actualmente su espíritu está en el aire. Es permitido por Dios, pero no lo podemos ver, no se puede manifestar. Cuando sea arrojado del cielo por el arcángel Miguel, ahí es cuando el diablo se va a manifestar aquí en persona. Lo vamos a poder tocar, mirar y todo eso. Entonces mucha gente va a creer que Él es el Señor Jesucristo y va a adorarle como a Jesucristo. Esa va a ser la gran apostasía. ¿Hay más escrituras que enseñan que el anticristo vendrá primero? Claro que las hay. Vámonos a ir ahora a Marcos 13. Sé que vamos a tener un poquito de paciencia y vamos a guardar el capítulo número 6 por este momento, versículo 1, vamos a estar ahí, ya vamos a regresar a él, pero ahorita nos vamos al capítulo 13 del libro de Marcos y vamos a tomar el versículo 5 en adelante. En este versículo 5 vamos a estudiar algo importante. Pero antes de eso, el Señor había sido preguntado por sus discípulos, Señor, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo será el cumplimiento de todas estas cosas? Entonces el Señor lo primero que les dice a ellos es lo siguiente. Marcos 13, versículo 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. O sea que va a haber engaño antes de que Él venga. Número 6. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso significa que van a venir muchos predicadores diciendo, Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Pero qué? No será el Señor Jesucristo, será el falso Cristo. Entonces ellos van a engañar a muchos, porque van a estar predicando al Cristo falso, que ya va a estar aquí en la tierra, haciéndose pasar por el Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta que esta fue la primera advertencia que el Señor dio en Marcos 13? Cuando los discípulos le preguntaron qué cosas van a suceder. Fue la primera advertencia. Asimismo, corresponde al primer sello del libro de Apocalipsis. El primer sello también es importante porque en orden de importancia nos dice que el anticristo va a venir primero y se va a parecer mucho a Jesucristo. Inclusive va a venir en un caballo blanco, igual que Jesucristo. En Apocalipsis 19, Jesucristo vendrá en un caballo blanco. Este falso Cristo también viene en un caballo blanco, por eso es que mucha gente se va a confundir. Todas esas personas que han creído en un rapto secreto que enseña que Cristo vendrá primero a llevarnos al cielo, va a ser engañada. Ellos van a ser engañados porque ellos creen que Cristo viene primero, pero el que viene primero es el anticristo, que será Satanás mismo. Recuerden, hermanos, que nadie los engañe, porque primero vendrá un falso Cristo a decir que Él es Jesucristo. Tanto en Marcos 13 como en Mateo 24, Lucas 21 y ahora Apocalipsis 6 también declaran la misma verdad. Primero vendrá ese falso jinete en un caballo blanco, imitando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. No se dejen engañar de este falso. Bueno, ahora vamos a ver el segundo sello. Entonces vamos a regresar a Apocalipsis 6, versículo 3. El versículo 3 dice, cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. En el primer sello habló uno de los seres vivientes. En este segundo sello también va a hablar otro ser viviente. Escuchemos lo que va a decir.
Apocalipsis 6, versículo 4 dice, y salió otro caballo bermejo, que en el idioma griego significa rojo o escarlata, de fuego encendido. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este jinete tiene el poder de quitar la paz, de causar guerras alrededor del mundo. ¿Quién hace eso ahora, hermanos? ¿Quién causa que la gente se odie y que cause tanta violencia en el mundo? Satanás. Él hace eso. Entonces, ¿hay algún otro lugar que habla también de estas guerras? Claro que sí. Nos vamos a ir a Marcos 13 nuevamente y vamos a leer lo que dice. Marcos 13, versículo 7 dice, mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando ya no haya guerra. Entonces, cuando venga el anticristo va a traer paz. La paz es lo contrario a la guerra. Cuando ya no haya guerra ni rumores de guerra, ahí vendrá el fin. Porque vamos a ver paz en el mundo, pero esa paz no va a ser duradera, no va a ser verdadera, porque va a ser la paz que trae el diablo para engañar al mundo. Recuerden, esta es otra señal que el Señor dio a sus discípulos para que ellos puedan saber qué es lo que va a estar pasando justo antes de su segunda venida. Van a haber rumores de guerra, van a haber guerras, pero cuando ya pare eso, cuando ya no hayan rumores de guerra, ya no hayan guerra y todo el mundo esté en una paz, que haya paz mundial, es porque el anticristo va a estar aquí reinando y él va a traer paz y seguridad. Eso es lo que dice Daniel 7:24 y Daniel 8:25. Declaran que el anticristo vendrá a engañar y a destruir espiritualmente con paz y prosperidad. Y esa gran espada, ¿acuerdan que el Señor Jesucristo sale una espada de doble filo de su boca? Que es la verdad, que corta la mentira, tiene dos filos y con eso destroza la mentira. Pero este anticristo, que es Satanás, también tiene una gran espada, pero es una gran espada de doble engaño. No tiene doble filo, tiene doble engaño. Con ella engaña, es la palabra de Dios adulterada, cambiada, descontextualizada. Así es como muchas personas están siendo engañadas. Están enseñando que el Señor viene primero a llevarnos al cielo. Y con eso citan una sola cita, 1 Tesalonicenses 4:17. Pero lean bien esa escritura. Nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo que vendrán con el Señor. ¿Para qué? ¿Para irnos al cielo? Eso no dice ahí, hermano. Dice para recibir al Señor. Esa palabra recibir significa dar la bienvenida al Señor. Eso es lo que significa. No significa irnos al cielo con el Señor. Inclusive, si ustedes leen cuidadosamente 1 Tesalonicenses 4:17, se van a dar cuenta de algo muy peculiar. ¿Saben qué es? La palabra cielo no aparece en esa escritura. Bueno, regresemos a Apocalipsis 6 y retomemos el versículo 5, el cual dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este caballo negro simboliza engaño. El siguiente versículo también va a revelar que significa también escasez. Así que vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En tiempos bíblicos 1 denario era el salario laboral por 1 día laboral. Esta escritura está declarando que hay que trabajar 1 día laboral para ganarse solamente un pedazo de pan. ¡Wow! O sea que va a haber escasez, va a haber necesidad. Eso es lo que simboliza aquí esta cita. ¿Tú puedes llenar tu barriga con un pedacito de pan? Claro que no. Entonces simboliza hambre también la cita. Pero hay una escritura que dice que el hambre de los últimos días no será por pan, sino por algo muy diferente. Vámonos a ir a Amos capítulo 8. Vamos a leer lo que dice el versículo 11. Amos 8:11.
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, ¿cuál va a ser el hambre del fin? Sí, es seguro que va a haber escasez y va a haber mucha injusticia con respecto al comercio, nos van a subir los precios, va a haber inflación. Eso todo es natural, eso va a suceder, pero el hambre principal de los últimos días va a ser hambre por escuchar la palabra de Dios. Eso significa que en los últimos días, justo antes de la segunda venida, se va a predicar una mentira en vez de una verdad. Van a ser pocos los lugares donde usted pueda alimentarse de esa verdad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprendemos y aprender de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Este jinete del caballo negro tiene órdenes específicas de no dañar el aceite ni el vino. El aceite en la Escritura siempre es representativo de la unción del Espíritu Santo y el vino representa la sangre de Cristo, la que nos libra de todo pecado. Entonces aquí estamos hablando de creyentes que han sido sellados con la verdad. Esta mentira o esta hambre espiritual por escuchar la palabra de Dios no los va a afectar a ellos porque ellos van a estar repletos de la palabra de Dios, porque ellos estudian la palabra de Dios y conocen la verdad. Esta hambre también la profetizó el Señor Jesucristo cuando dio las señales antes de su venida. Entonces, si regresamos por unos segundos al capítulo 13 de Marcos, vamos a leer desde el versículo 8, el cual dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, eso está sucediendo, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Esos principios de dolores significa que viene una nueva edad o un nuevo siglo, van a ser un nuevo siglo, un nuevo mundo. Entonces es igual a una mujer cuando está de parto. Los dolores empiezan a volverse más seguidos. Todas estas cosas se van a ir propagando y se van a ir intensificando de una manera que vamos a notar que ya el fin está muy cerca, porque estas señales se van a estar cumpliendo. Y yo creo, en mi humilde opinión, que ya se están cumpliendo. Ya existe hambre por escuchar la palabra de Dios. Métase a una página de internet, vea muchos lugares donde están enseñando la misma mentira de siempre. No tienes que estudiar el libro de Apocalipsis. La iglesia va a ir, nos vamos a ir al cielo. Ay, gloria a Dios, sí, nos vamos a ir al cielo. No te preocupes, olvídate, tú no te vas a quedar atrás. Todo eso es mentira, hermano. Primero va a venir el anticristo a engañarte, a tratar de engañarte, perdón. Si te dejas engañar, te va a engañar. Entonces no te dejes engañar. No sufras hambre por la palabra de Dios. Escúchala. Aquí está, te está hablando. Y quiere sellar tu mente con la verdad. El anticristo vendrá primero. Regresemos a Apocalipsis 6. El versículo 7 dice: cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Algo muy notable aquí es que cuando el Señor abrió el primer sello, que es el más importante porque enseña que el anticristo vendrá primero, el primer ser viviente habló y la voz era como un trueno, o sea, era poderosa, era fuerte, vociferaba, o sea, algo increíble que todo el mundo tenía que escucharlo, ¿ya? Ahora estos otros seres vivientes están hablando, pero ya con una voz más calmada. Entonces, la verdad ya la tenemos en la mente. Ya sabemos que el anticristo viene primero. Esa fue la voz más fuerte que tuvimos que escuchar. Estas otras voces nos están revelando otras verdades que también van a suceder antes del fin. Pero la que fue más importante fue saber que el anticristo vendrá primero. Versículo 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, este caballo pálido representa la muerte, pero ¿qué tipo de muerte? ¿El diablo causa muerte física? Claro que sí, pero también causa muerte espiritual. ¿Ok? Ahora, estas bestias de la tierra, la palabra ahí es la palabra G2342 y es la palabra therion. Básicamente significa un animal peligroso, o sea, una bestia, algo feroz,
una víbora. Entonces, obviamente se está hablando aquí de la primera bestia de Apocalipsis 13:1, el sistema mundial, esa primera bestia que va a salir de las naciones. Esa primera bestia es un sistema mundial satánico, el cual ya se está formando. Yo opino que ya está formado. Con ese sistema mundial satánico es como Satanás está causando muerte espiritual a muchos, porque muchos están perdiéndose básicamente en abominaciones, en prácticas que son contra la naturaleza, en drogas, en alcoholismo, adicciones, muchas cosas muy pero muy malas. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Satanás, hermanos. Satanás es la muerte. Por favor, lean Hebreos 2:14. Bueno, vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 6. Ahora vamos a leer el versículo 9. El versículo 9 dice: Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿dónde estaban esas almas? Estaban en la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5:8 dice claramente: estar ausentes del cuerpo y estar presentes al Señor. Instantáneamente, cuando muere el cuerpo físico, nuestra alma, con su intelecto que su espíritu, regresa a Dios quien lo dio. El alma no se queda en un hueco durmiendo como algunos enseñan erróneamente, hermanos. El alma es nuestro yo, podemos decir el hombre interior. Cuando se desprende o abandona el cuerpo físico que ya ha muerto, nosotros regresamos a estar con el Señor. ¿Y por qué habían sido muertos? Estas almas habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, ellos predicaban el evangelio. Por eso fueron muertos y estaban ahora en la presencia del Señor. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos santos murieron por la palabra de Dios, están con Dios y están pidiendo venganza. Están pidiendo que el Señor regrese a la tierra a vengar a esas almas que murieron por el testimonio que tenían, el testimonio de Jesucristo, la palabra de Dios. Versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las vestiduras blancas representan las obras buenas o las obras justas de los santos. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 19, versículo 8. Está escrito que durante la gran tribulación muchos santos van a ser entregados a las sinagogas para dar testimonio. Así como hicieron estas almas que dieron testimonio del Evangelio, asimismo antes del fin, estos siervos van a tener que dar testimonio del Evangelio y van a ser entregados a la muerte. La muerte simplemente se refiere a Satanás. Él es la muerte. A él se le llama la muerte. Entonces, cuando ellos sean entregados a la muerte, ahí es cuando el Espíritu Santo va a hablar a través de ellos y va a predicar el Evangelio usando el mismo sistema que usó en Hechos 2, cuando hubo un Pentecostés, cuando se habló en lenguas repartidas o en idiomas, diferentes idiomas del mundo. Entonces, durante este periodo, cuando seamos entregados, y somos nosotros también entregados a esas sinagogas, ahí es cuando el Espíritu Santo nos va a dar qué decir y nosotros vamos a decir, y todo lo que hablemos, todo el mundo alrededor del planeta lo va a escuchar en su propio idioma natal. Así es como el Evangelio se va a predicar a todas las naciones del mundo, hermanos. Va a haber un segundo Pentecostés. ¿En dónde leemos esto? Vámonos a Marcos 13 y vamos a leer desde el versículo 9. El versículo 9 dice: Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Eso se refiere a gobernadores y reyes en el mundo entero, ¿ya? Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, antes del fin, antes que venga el Señor Jesucristo, el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones del mundo. El versículo 11.
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo nos va a dar las palabras que tenemos que hablar. Así que no tenemos que premeditar lo que vamos a decir, porque vamos a recibir eso directo del Espíritu Santo mismo. Nosotros solo vamos a tener que hablar lo que el Espíritu Santo nos está dando que hablemos. Entonces, así como fue en Pentecostés, ellos hablaban según el Espíritu les daba que hablasen, ¿ya? Y todos los que ellos hablaban, lo entendían todos los demás en sus propios idiomas. Si ustedes leen Hechos 2, se van a dar cuenta que ahí no hubieron lenguas extrañas. Fue todo lo contrario. Todo el mundo entendió lo que se dijo ahí en su propio idioma, aunque los que estaban hablando no hablaban esos idiomas. Fue una señal sobrenatural. Fueron lenguas sobrenaturales o idiomas sobrenaturales. Lo mismo va a suceder acá. Cuando la iglesia, los santos de la iglesia sean entregados a la muerte, que es a Satanás, estar de pie ante Satanás, ahí es cuando el Espíritu Santo va a darles palabra para que ellos hablen. Y todo lo que ellos hablen lo van a entender como en Pentecostés, en todo idioma del mundo. Y así es como se va a predicar el Evangelio antes del fin. Entonces leemos en Marcos 13 que lo que os fuere dado en aquella hora, refiriéndose a cuál hora, a la hora de la tentación, la gran tribulación, descrita en Apocalipsis 3:10, la hora de la prueba o tentación. Todo lo que os fuere dado en aquella hora, durante la gran tribulación, es cuando vamos a ser entregados. Eso tenemos que hablar porque va a ser el mismo Espíritu Santo el que va a estar predicando. Todo el mundo va a saber la verdad y por eso va a venir el fin, porque ya todo el mundo va a tener una oportunidad de recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, el hecho de que todo el mundo va a escuchar el Evangelio predicado no significa que todo el mundo lo va a recibir, porque habrán muchos que van a rechazar el Evangelio, igual que lo hacen ahora. Si vamos a un lugar y predicamos el Evangelio, siempre va a haber algunas personas ahí que no van a recibir el Evangelio, lo van a rechazar. Lo mismo va a pasar durante Pentecostés, segundo Pentecostés, también va a pasar lo mismo. En todas las naciones va a ser predicado el Evangelio, en todas esas naciones, todas las lenguas de las naciones del mundo, pero no todos la van a recibir, hermano. Lastimosamente, así es el ser humano. Tiene su propio libre albedrío y muchos van a decidir para su propia perdición no recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, aquí viene otro sello muy importante. Es el sexto sello. Este sello sí se alinea con la sexta trompeta y la sexta copa de ira. Entonces, este sello con los otros dos elementos van a formar 666. Aquí en este sexto sello nos va a enseñar que primero va a venir Satanás. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, lo que va a encontrar es a gente engañada. Tan engañada y con tanta vergüenza que se van a querer esconder detrás de las montañas para no ver la cara del Señor, porque van a verse engañados y fracasados. Van a estar en total engaño, en total apostasía. Apocalipsis 6, versículo 12, dice: Miré cuando abrió el sexto sello. El Señor Jesucristo está abriendo el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto, angustia, calamidad. Es lo mismo que ustedes ven si hay un gran terremoto en un lugar, algo físico. La gente, ¿qué sucede con la gente? La gente se angustia, se asusta, está gritando, clamando. Esa es la simbología que se está usando aquí. Y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como negro. ¿Qué hace el sol, hermanos? El sol da luz. Si el sol se pone como negro, significa que la tierra va a estar llena de tinieblas. Entonces, espiritualmente, esto es simbólico del engaño, donde también está escrito que el sol se convertirá en tinieblas y que la luna en sangre. Eso también lo podemos leer en Joel capítulo 2. Vámonos a Joel capítulo 2, un momentito, y vamos a leer versículo 31. El versículo 31 de Joel 2 dice: El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes de que venga el Señor Jesucristo, el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Símbolos. No es literal esto, porque imagínense el planeta sin el sol, no podemos durar ni un par de horas.
Entonces, no es esto literal, es un símbolo. El sol convertirse en tinieblas significa que ya no va a haber luz, ya no nos vamos a alumbrar. Entonces, muchos van a tropezar en la oscuridad, en las tinieblas. ¿En cuáles tinieblas? Las tinieblas de Satanás. Satanás va a estar aquí en la tierra engañándolos. Esto es lo que el sexto sello está revelando, que primero vendrá Satanás y va a causar tinieblas en la tierra, tinieblas espirituales, mucho engaño y mucha muerte espiritual, simbolizada por la sangre que derrama la luna. Bueno, regresando a Apocalipsis 6, empezamos ahora con el versículo 13 y dice: «Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». Nuevamente, recordemos, ¿qué son las estrellas? Estudiamos eso en Apocalipsis 2. El Señor mismo, en Apocalipsis 1 me parece, donde el Señor mismo explicó que las 7 estrellas son 7 ángeles. Entonces las estrellas son ángeles, explicado por el mismo Señor Jesucristo. No podemos cambiar eso. Entonces no estamos hablando aquí de estrellas literales que van a caer a la tierra, porque una estrella es mucho más grande que un asteroide y si cae a la tierra destruiría el planeta en cuestión de segundos. Entonces no estamos hablando aquí de las estrellas cayendo a la tierra literalmente, sino de los ángeles caídos junto a Satanás que van a ser arrojados a la tierra por el arcángel Miguel. ¿Dónde leemos eso? Eso lo leemos en el capítulo 12. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, va a detallar eso, el arrojamiento de Satanás aquí en la tierra con sus ángeles caídos. Ahí es cuando Satanás se va a manifestar aquí en la tierra, haciéndose pasar por el Señor Jesucristo. Entonces, este sexto sello también sella nuestra mente y nos deja saber que el anticristo o Satanás mismo vendrá primero con sus ángeles caídos. Ellos van a caer del cielo a la tierra, van a ser arrojados aquí, van a estar aquí causando tinieblas, ocultando la luz. Y la referencia a la higuera en esta cita, donde dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ese fuerte viento representa la gran tribulación. Es como una tempestad que va a venir sobre los higos, ¿okay? Siendo los higos buenos y malos que van a existir en la última generación. O sea, hijos de Dios, hijos del diablo en la tierra, todos van a pasar por esa gran tribulación, ¿no? Entonces, esa palabra significa un higo no maduro. La palabra es G3653 olunzos. Y esa palabra higo ahí significa un higo no maduro, o sea que ese higo todavía no está listo para ser cosechado, pero va a ser cosechado, va a caer de la mata antes de tiempo, o sea, es simbólico de una cosecha fuera de temporada. Por eso el Señor dijo, orad para que vuestra oída no sea en invierno, porque en invierno nunca se cosecha, siempre se cosecha al final del verano. Si somos cosechados en invierno, vamos a ser cosechados fuera de temporada por un Dios falso, por un falso Cristo. Entonces, esto es lo que está refiriéndose aquí el sexto sello, cuando muchos higos van a ser cosechados fuera de temporada y por un falso Cristo, un falso Mesías, que va a venir a decir que ya es tiempo de la cosecha, que es el fin. Pero no va a ser así. Entonces, ¿qué pasa cuando un higo cae violentamente por un fuerte viento? Cae al piso, se desparrama y se arruina. Eso es lo que le va a pasar a las personas que se dejen engañar por ese falso espíritu, ese anticristo. Ellos van a ser cosechados fuera de temporada por un falso Cristo y su vida espiritual se va a arruinar. Ellos ya no van a ser ovejas del Señor cuando Él venga. El Señor los va a encontrar a ellos adorando a un Dios falso. ¿Enseñó algo el Señor Jesucristo sobre estos astros y todas estas señales de juicio? Claro que sí. Vámonos a Marcos 13 y vamos a tomar desde el versículo 24. Marcos 13, 24 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación. ¿Cuándo? Después de la tribulación. No antes ni durante, sino después. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquí no dice que la luna se convertirá como sangre. Esta es otra señal.
similar a la que va a dar el anticristo. ¿Sí ve? Que son muy similares. El sol se oscurecerá. No dice que se convertirá en tinieblas, solamente dice que se oscurecerá, o sea, será menos brillante. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo va a opacar la luz del sol y de la luna. Y la luna no dará su esplendor. Eso significa que el Señor Jesucristo va a estar viniendo en ese momento, con toda la gloria del Padre. 25. Y las estrellas caerán del cielo. Esa es una mala traducción. La traducción correcta debe ser: las estrellas estarán cayéndose, refiriéndose al juicio que el Señor va a hacer con los ángeles caídos. El día que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, ellos van a morir eternamente. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Las estrellas estarán cayéndose también significa que Satanás se le va a quitar todo el poder. Él ya no va a poder engañar al mundo como lo hace ahora, ni tampoco va a poder hacerse pasar por el Señor Jesucristo más, porque todo el mundo ya va a saber que Él es el falso Cristo. El momento que venga el Señor Jesucristo, el misterio de iniquidad va a ser revelado. El Señor lo va a poner en descubierto. Entonces todo el mundo va a saber quién es Satanás y cómo nos engañaba. Marcos 13:25. Y las estrellas caerán del cielo. Nuevamente le digo que debe de traducirse: las estrellas estarán cayéndose. Y las potencias, esos son los principados, las potestades, todas las fuerzas del mal, como se describe ahí en Efesios número 6, que están en los cielos, en las regiones celestes, serán conmovidas. O sea, ellas también van a temblar por el juicio de Dios, la ira de Dios. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra, norte, sur, este, oeste, hasta el extremo del cielo. 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Ahí es cuando va a ser la cosecha de los higos buenos y los malos también. Pero si nos dejamos cosechar antes, fuera de temporada, y viene un viento y nos arrebata, nos hace caer y arruinar, esa va a ser ruina espiritual para todo el que se deje engañar de Satanás. Marcos 13:29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? La segunda venida del Señor. Capítulo 13, versículo 30, perdón. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de la higuera, la última generación, hasta que todo esto acontezca. Entonces vemos claramente que el sexto sello revela que habrá engaño y tinieblas en la tierra antes de que venga el Señor Jesucristo. Entonces eso significa que primero vendrá el anticristo y va a engañar a muchos y va a hacer causar que muchos caigan de la higuera antes de tiempo, sean cosechados violentamente, desparramados, arruinados. ¿Por qué? Por el engaño, por haber aceptado una mentira creyendo que es la verdad. Regresemos a Apocalipsis 6 y vamos a empezar con el versículo 14. Apocalipsis 6:14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Nuevamente, aquí se está usando simbología, se está usando imágenes. En la Escritura, los montes y las islas siempre son simbólicos de las naciones. Figuradamente, representan naciones. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el tiempo ya se está acabando y que las naciones van a ser conmovidas porque el Señor Jesucristo va a estar regresando ya a la tierra en ese momento. Pero después de que se haya aparecido el anticristo con sus tinieblas. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, se acabará este mundo satánico, este sistema mundial satánico que han edificado los hijos del diablo, se va a acabar, hermano. Esa es la gran Babilonia, la gran mentira, la gran confusión. El Señor le va a poner un fin a eso. Versículo 15.
y los reyes de la tierra, ¿se dan cuenta que es todo el mundo entero? Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron esto? Simple, porque ellos en ese momento van a saber que han sido engañados, van a saber que han estado adorando al diablo mismo, creyendo que Él es Jesucristo. Entonces ellos van a sentir mucha vergüenza, mucha confusión y van a querer esconderse, van a querer que las montañas les caigan encima, van a querer morir en vez de estar en pie ante el Señor Jesucristo, porque el temor que van a sentir va a ser indescriptible, porque van a saber que fueron engañados y adoraron al diablo mismo. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen vergüenza, ellos no pueden darle cara al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar, hermanos. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí hay algo muy importante porque he notado algún poco de confusión allá afuera sobre la ira de Dios. Muchos creen que la gran tribulación es la ira de Dios, pero no lo es así. La gran tribulación es la gran tribulación del anticristo, es el engaño de Satanás cuando esté aquí en la tierra haciéndose pasar por Jesucristo, causando muerte espiritual a muchos que se dejen engañar. Pero la ira de Dios es cuando venga el Señor Jesucristo a destruir ese reino satánico y a juzgar a todos los que se dejaron engañar, todos los que recibieron la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Ahí es cuando el Señor va a derramar la ira de Dios sobre ellos. Entonces la ira de Dios no es la gran tribulación. Hay ciertas personas que enseñan que nosotros vamos a ser llevados al cielo en un rapto para escapar la gran tribulación que es la ira de Dios. Y eso no es así, hermano. La gran tribulación viene primero, es cuando el anticristo está aquí en la tierra, engañando con paz y seguridad, haciéndose pasar por Dios. Y la ira de Dios es cuando viene el Señor Jesucristo, le quita todo el poder a Satanás, destruye ese sistema satánico que él tiene ahora y juzga a todos los apóstatas y todas las personas impíos que se dejaron engañar del diablo. Retomemos el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Absolutamente nadie que haya sido engañado podrá estar de en pie ante el Señor, porque va a estar lleno de vergüenza, lleno de temor, porque la ira de Dios va a ser derramada sobre él, por castigo, por haberse dejado engañar, por haber rechazado la verdad. Entonces, hemos visto los primeros 6 sellos, y ellos nos han revelado cosas muy importantes. El primer sello reveló que primero vendrá el anticristo, que es Satanás. Eso lo vamos a aprender más adelante también, con más detalle. Satanás vendrá primero a hacerse pasar por el Señor Jesucristo y va a engañar a muchos. También vendrá hambres, pestilencias, mortandad, tanto física como espiritual. Hoy en día hay mucha violencia en la tierra, la gente se está matando. No hay compasión, no hay piedad, el amor se está enfriando, el amor de muchos se está enfriando y el odio sigue propagándose, sigue creciendo. Todo eso son señales del fin, hermanos. Estamos ya cerquita a la segunda venida del Señor. Y también hay hambre en todo el mundo hay hambre, hay muchas personas que se están muriendo de hambre. Y estos ricos, ¿qué hacen? No hacen nada, le echan la culpa a Dios. Pero también el hambre de los últimos días, ¿cuál es? Amos 8:11, es el hambre por escuchar la palabra de Dios. Eso también está sucediendo ya, se está cumpliendo. Muchas iglesias están predicando un rato secreto. Esa no es la palabra de Dios. Eso no alimenta tu alma espiritualmente. Eso te llena de mentiras. Mentiras que te van a llevar a la perdición. Rechaza ese rapto secreto porque es una mentira, hermano. ¿Ok? Estos 6 sellos muy importantes han revelado cosas muy importantes que van a estar sucediendo justo antes del fin y podemos verlo con los ojos abiertos que ya están sucediendo. Eso significa que ya el fin está muy, pero muy cerca, hermanos.
Con esto concluimos el capítulo número 6. Ruego al Señor que haya sido de gran bendición para ustedes, que ustedes hayan aprendido y hayan sido sellados ya con la verdad que reveló el primer sello. El anticristo vendrá primero, imitando la segunda venida del Señor. Así que no se dejen engañar, porque hay muchos falsos pastores allá afuera que enseñan que ese es el primer jinete de caballo blanco, es el Señor Jesucristo. Pero no lo es. ¿Saben por qué? Porque en todas las escrituras que hemos examinado, siempre enseñan que el Señor Jesucristo no vendrá primero. Hay dos jinetes de caballo blanco, uno en Apocalipsis 6 y uno en Apocalipsis 19. Este jinete de caballo blanco es el que viene primero, y todas las demás escrituras revelan que el anticristo vendrá primero, no Cristo. Así que este jinete del caballo blanco es Satanás, el anticristo. No te dejes engañar, hermano, ¿ok? Bueno, entonces los espero para el siguiente capítulo. El capítulo número 7 va a estar muy interesante. Espero que todos ustedes me acompañen. Será una gran bendición para todos nosotros. ¡Hasta pronto!